Quiero compartir este mensaje para quienes deseen saber lo que el Señor está diciendo en relación a lo que está sobreviniendo a Guatemala desde hace ya años y principalmente en estos días. Desde hace mucho tiempo, casi una década, yo estoy viendo con tristeza y tengo carga por la situación de este país. Cada vez que intento conversar al respecto sobre el tema, pues lo único que se logra es darle vueltas a los problemas sin saber el origen de ellos o tal vez no queriendo enfrentarlos. Desde principios de este año la carga ha ido en aumento y la preocupación por las cosas que están pasando pues es que está a la vista y ha sido mayor cada día. Por mucho tiempo yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué el país va de mal en peor cada día? Yo así lo veo. Lo más terrible de todo es la muerte. La muerte que está por todos lados. Por violencia, por enfermedad, por hambre, por accidentes. Y el pueblo de Dios, he podido ver que no estamos al margen de estos problemas. Pero el Señor es fiel y no nos deja sin respuesta. Si con sinceridad le pedimos que nos hable y que nos muestre cuál es nuestra condición y que nos muestre también lo que Él quiere que hagamos y lo que Él está dispuesto a hacer si le obedecemos. A principios de este año, el Señor me respondió a través de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 6. Esta pregunta que yo le he hecho al Señor por mucho tiempo, también se la hizo Gedeón. Voy a leer el pasaje. Este pasaje dice, bueno, fue la pregunta que le hizo Gedeón al ángel de Jehová. Es la misma pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo. Jueces 6:13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Necesitamos a muchos Gedeones en Guatemala que estén preguntándole al Señor, si somos tu pueblo, ¿por qué nos pasan estas cosas? No sintamos temor en pensar así. No pensemos que estamos juzgando lo que Dios hace o al pueblo de Dios. Y otro versículo que el Señor me mostró de que la actitud no está mal, que inclusive nos está pidiendo que lo hagamos. Está en Jeremías 2, del 5 al 13. Dice, se alejaron de mí y se fueron tras la voluntad, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Vanidad, andar tras lo que no aprovecha. ¿A qué se refería Gedeón cuando le preguntaba al Señor, si estás con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? ¿Cuáles eran estas cosas que le estaban sucediendo al pueblo en esos días?
Veamos lo que dice el libro de Jueces, comenzando en el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra. Robando los frutos del trabajo. Hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer a Israel. Los enemigos los estaban robando. ¿No es esto lo que de alguna manera nos está pasando? Los madianitas están saqueando el país. Dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En Jueces 6, del 19 al 24, lo primero que Gedeón hizo fue sacrificar la carne y ofrecer los panes sin levadura. Debemos entender esto como poner sobre el altar nuestros deseos y apartarnos del pecado. ¿Qué fue una de las primeras cosas que Dios le pidió a Gedeón? Quitar la idolatría. Todos los amores que están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Qué es lo que no queremos dejar? Esos son nuestros amores. Esa es la idolatría. La respuesta la tenemos nosotros mismos. Dice la Escritura, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Esto le decía Gedeón. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. No creo que el pueblo recibirá este mensaje con mucho agrado. Seguramente querrán matar a Gedeón o a cualquiera que lleve este mensaje. En Jueces 6:30 dijeron al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. El primer paso para lograr la victoria contra el enemigo, en este caso los madianitas, aquellos que están robando, es entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a orar con entendimiento? ¿Qué le pediremos en oración al Señor? ¿Qué vamos a hacer si no entendemos lo que está pasando? Con humildad debemos reconocer nuestro pecado. En 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si no estamos conscientes de nuestro pecado, la convicción de arrepentimiento no va a fluir en nuestra oración. Preguntemos primero al Señor, ¿en qué hemos pecado? Dios hizo una promesa a este país hace más de 30 años, por medio del libro de Jeremías, capítulo 33. Una profecía que se decía en todas las iglesias del país, yo recuerdo. Y yo pienso que sigue vigente esa promesa para el pueblo. Y esta pasaje dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio,
y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aún está vigente esta promesa. Si tan solo nos humillamos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado y clamando por su ayuda. ¿Estaremos pecando? El problema es que no reconocemos que estamos pecando o que nos hayamos apartado de Dios. Lo que está pasando en Guatemala no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Realmente no tiene nada que ver. Hace algunos meses escuché a un predicador que insistía que Guatemala está pasando por un avivamiento. E insistía en el tema que Guatemala estaba pasando por un avivamiento en estos días. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿O es que no tenemos idea de lo que es un avivamiento del Espíritu Santo? Cada vez que les pregunto a los creyentes, ¿por qué si en Guatemala hay tantos cristianos? ¿Por qué el país está como está? Pero no hay respuesta. ¿Realmente no hay respuesta? ¿Realmente no hay respuesta? Quiero comentar que entre los cristianos de otros países ya se están preguntando lo mismo sobre Guatemala. ¿Cómo es posible que habiendo tantos cristianos en Guatemala nos lleguen las noticias tan alarmantes de lo que está pasando ahí? En lugar de ser un testimonio como la promesa en las Escrituras, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dios no es mentiroso, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es casualidad que en el libro de Jueces, en el capítulo 6, inicia diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto es el mensaje que dio de Dios para el pueblo creyente de Guatemala. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y juzgue si es verdad o no. Ojalá el arrepentimiento no nos llegue cuando el asirio ya esté reinando. Hasta el día de hoy no escucho a ningún cristiano repitiendo las palabras de algo que es tan evidente. Si somos tantos millones de cristianos en Guatemala, como decía Gedeón, ¿por qué nos están pasando estas cosas? Uno de los cuestionamientos más profundos en el corazón de Dios en el libro de Jeremías era: y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Me gustaría saber por qué no lo estamos haciendo. ¿Estamos esperando a que las cosas se pongan aún peor para que lo hagamos? Ojalá que seamos humildes y estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué nos hemos apartado de Dios? Ojalá que estemos dispuestos. De lo contrario, el horno se pondrá más caliente cada vez. No es necesario llegar a los extremos que estamos llegando.
Solo tenemos que arrepentirnos de todo corazón y cambiar el camino hacia donde Dios nos pida que vayamos. Hacer una lista de los pecados del pueblo es una tarea muy difícil. Como está escrito, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En Oseas 11:7, entre tanto que mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Este es un pueblo totalmente dividido, haciendo cada líder su propia obra, cumpliendo su propio sueño. Y lo peor de todo es que asegurando al pueblo que estos son los sueños de Dios. Qué equivocados estamos, qué poco conocemos al Señor. Como dice el profeta Jeremías, los que tienen la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Hace algún tiempo, cuando se concluyó uno de los templos cristianos más grandes aquí en el país, el líder expresó: esto no es algo que Dios nos haya pedido, es nuestra ofrenda al Señor. Cuando yo escuché esto, me quedé pues sin palabras. Lo primero que se me vino a la mente fue el sacrificio de Caín, ya que no le estamos dando a Dios lo que Él nos pide, sino lo que nosotros le queremos dar. Esa ofrenda no sube al trono de Dios, no es acepta por Dios. Se está reconociendo públicamente que Dios no la ordenó. Y realizar una ofrenda o un sacrificio no ordenado por Dios es semejante a lo que hicieron los hijos de Aarón en Levítico 10, capítulo 10, versículo 1, en que dice así: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esta idolatría traerá muerte a la iglesia y al país, la muerte de la que estamos hablando en un principio, como pasó con los hijos de Aarón. La corrupción está por todas partes. Solo tenemos que dejar de esconder la cabeza como la avestruz para darnos cuenta que así es. Esta actitud es tan mala como el pecado mismo. Hacernos de la vista gorda con la maldad, con la corrupción. Vamos a seguir así. La lista de faltas en la congregación es amplia. Y si no vamos a poner un límite y expresar que ya no estamos dispuestos, no solo a dejar de hacer el mal, sino también a no permitir, solapar, no decir nada. Esto es ser cómplices también. La misma ley de los hombres la condena, ¿cuánto más la ley de Dios? Bueno, la pregunta es: ¿qué va a pasar? En el libro de Jueces 7, capítulo 7, verso 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Tengamos cuidado de ser demasiado orgullosos pensando que nuestra espiritualidad y nuestras oraciones y nuestra forma tan pía de proceder nos va a salvar.
Solo un milagro de Dios nos puede salvar, y va a salvar un pueblo humilde, dispuesto a reconocer su pecado. En este pasaje que acabamos de leer, Dios escogió a un grupo pequeño dentro del pueblo. Primero descartó a los que tienen miedo. Ustedes lo pueden leer más adelante. Debemos de tener valor para señalar lo que está mal, no importando de dónde viene. No importa si las autoridades de la iglesia son las que están involucradas. Debemos de ser valientes y denunciar. No estamos realmente juzgando, porque esto se puede interpretar así, que estamos juzgando al líder, que estamos juzgando a Dios o que estamos en contra de Dios. Pero yo hago una pregunta y me gustaría que no la olvidaran con facilidad. ¿Queremos estar del lado de Dios o del lado de los que ofenden a Dios? Después de apartar a los que tienen miedo, Dios le dijo a Gedeón que aún eran muchos y no quería que se creyese que la victoria venía debido a que el pueblo era muy capacitado, que era muy numeroso, muy fuerte, etc. Dentro de los 10,000 que quedaron, los volvió a separar el Señor. Y qué curioso que dice aquí que estando el pueblo junto a las aguas, fueron llevados a las aguas, y Dios le pidió a Gedeón que separara a los que toman las aguas con la mano en su boca de los que se inclinan y llevan la boca a las aguas. Y de esa separación quedaron 300 hombres. 300 hombres escogidos de aquellos que llevan el agua a sus bocas. Ellos fueron los que fueron escogidos, ustedes lo pueden leer en el pasaje. Y ellos fueron escogidos, estos 300 hombres, para subir a la batalla. Estos son los escogidos por Dios, para subir con Gedeón y ganar la victoria contra el enemigo. Me gustaría citar el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 37. Habla de la fiesta de los judíos y dice: en el último día de esta fiesta, en el último día y gran día de la fiesta, dice, en el último día y gran día de la fiesta. Curiosamente menciona la palabra el último día. Tiene que ver con el fin. Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo. Me gustaría que antes de seguir con este verso que tratáramos de ver al Señor Jesucristo en ese último día de la gran fiesta, de la fiesta de los judíos, la fiesta más importante, en el día más importante del año para esa fiesta. Yo diría que el día más importante del año, con aquella multitud de gente importante, llena de fariseos y de mucha gente importante de aquella época. No cabe duda que el Señor era muy valiente, porque se levantó a hablar frente a toda aquella multitud, un hombre sencillo, un hombre humilde, un carpintero, y delante de toda aquella multitud, yo me imagino que el escenario todo el mundo se cayó y había un gran silencio, ¿verdad? Y escucharon al Señor estas palabras tan preciosas. Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
los 300 hombres separados para subir. Esos hombres tenían sed. Esos hombres tenían sed y bebieron agua. ¿Tenemos sed nosotros también de la palabra de Dios? ¿Queremos escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice realmente? Es importante que seamos celosos del agua que bebemos, no permitiendo que el agua contaminada sea la que bebamos. No todo lo que escuchamos que se dice que viene de Dios es agua limpia que podamos beber. Dios va a escoger a esos 300 hombres valientes, sedientos de su palabra, que saben separar el agua de la palabra de Dios del agua que no viene de Él. Los animo a que se levanten como estos 300 hombres y junto con Gedeón, que en este caso es el libertador, la figura del Señor Jesucristo, para ganar la victoria contra el enemigo. Hagamos lo que hizo el pueblo, lo que hizo Gedeón, quitar la idolatría, señalar lo que está mal, hacer el bien, y hagamos también diferencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que viene de Dios? Y rechacemos con valentía la que no viene de Él. Que Dios los bendiga.